Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Con todo. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta, fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te invito a un mate. ¿Querés un mate? En esta mañana quiero invitarte en este tiempo nuevo de celebración, de adoración, de oración, de intercesión, de buscar, de alabar a nuestro Dios. En esta mañana damos comienzo a este tiempo de celebración en el Señor. Y quiero que abras tu Biblia o que leas ahí junto conmigo o escuches lo que tengo para compartirte en la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Me tomo el mate y seguimos. Muy bien. Abrimos la palabra y es una palabra muy conocida. Habla de 10 mujeres. Habla de 10, la versión mía habla de 10 damas de honor, de 10 damas de compañía, 10 mujeres que acompañan. Y dice, versículo 1 en adelante, del 25 de Mateo, entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran sabias y 5 eran necias. Las que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para las lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Cuando el novio se demoró, a todas le dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «Miren, ya viene el novio». Salieron a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas están por apagar. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente aceite para todas, así que compren un poco, vayan y compren un poco para las de ustedes. Pero cuando en el lazo de que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él y festejaron las bodas y se cerraron las puertas con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, «Señor, Señor, abre la puerta». Y él les respondió, «Créanme, no las conozco». Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben ni el día ni la hora en que regreso. Muy bien, con esta palabra queremos dar comienzo a la celebración y quiero invitarte, como estas 10 damas de honor, 5 fueron sabias, 5 fueron necias, habla de aceite y el aceite es lo que podemos producir en nuestro tiempo de intimidad con Dios para que nuestra relación con el Señor esté alerta, nosotros nos podamos mantener expectantes, esperar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y como dice el final, nadie sabe cuándo es el regreso. Habla de gente que es prudente y está ahí a la espera. Te invito a que en esta mañana podamos estar juntos como iglesias expectantes y nos podamos animar unos a nosotros y producir ese aceite que va a mantener nuestras lámparas encendidas en este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación, de buscar a Dios por sobre todas las cosas. Así que te invito que podamos orar y dar comienzo a este tiempo de celebración. Oramos. Amado Papá, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que vos nos permitís poder estar en tu presencia. Señor, queremos alabar, honrar, bendecir tu nombre, Señor, y queremos, Señor, a través de nuestros hogares, Señor, de nuestros lugares de encuentro, Señor, juntos como iglesia, como familia en la fe, como amigos, Señor, que la fe nos vincula hacia vos, junto con vos, Señor, queremos elevar nuestras canciones de gratitud, de honra, de alabanza, de celebración en tu nombre y queremos que tu rostro, Señor, pueda mirar
hacia nosotros y ver que hay un pueblo, que hay una iglesia que te busca, que te adora, que te alaba, que enciende nuestros corazones, Señor, en tu presencia. Papá, te damos gracias, entregamos nuestro servicio, entregamos nuestro culto hacia vos, papá, entregamos nuestra celebración hacia vos, honramos tu nombre. Señor, bendice los distintos hogares, las distintas familias, bendice los distintos medios, los celulares, las computadoras, los televisores, bendice la línea de internet, el wifi, para que podamos disfrutar de este tiempo en tu presencia. Señor, bendigo a cada uno de los que participan y que tu mano poderosa esté transmitiendo, Señor, tu bendición, tu gracia, tu poder a través de la pantalla, bendiciendo nuestros hogares, bendiciendo nuestra familia, bendiciendo nuestras vidas. En tu nombre, papá, te entregamos nuestra vida, nuestra celebración hacia vos. En tu nombre decimos amén y amén. Muy bien, nos vemos en un ratito para alabar y adorar el nombre del Señor. Damos comienzo a este tiempo. Buenos días, hermanos. Estamos una vez más acá, una mañana más juntos y como verán, esta vez desde casa. Estamos muy contentos en lo personal, cada uno de nosotros, a pesar del protocolo, todo lo que hay que cumplir, venir acá para también regalarnos y regalarte esta celebración especial. Estamos nosotros acá y dispuestos sobre todo a adorar el nombre de nuestro Señor Jesús. Como dice en su palabra, entrar por sus atrios con acción de gracias, con alabanzas, gozosos. Y así estamos en esta mañana. Queremos transmitirte, contagiarte esa alegría porque Jesús es nuestro Señor, el merecedor de esa alegría, de ese gozo, de esa pasión que tenemos para darle y brindarle. Así que vamos a cantar, que vamos a celebrar su nombre por su amor, por su misericordia, su perdón, por la protección que nos dio todo este tiempo, todos estos meses. Así que no tenemos más que honrar su nombre y lo queremos hacer felices extra por estar acá en casa y felices por poder filmarnos una vez más y estar todos juntos en la misma sintonía, alabando el nombre de papá. ¿Lo hacemos así? Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste
celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Damos gloria al nombre de nuestro Señor. Y seguimos alabando. Espero que la estés pasando bien en tu casa. Nosotros la estamos pasando bien, ¿verdad? Estamos otra vez acá y vamos a decirle que ya no somos nosotros solos los que estamos acá en esta tierra, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Buenos días, hermanos, nuevamente.
les voy a compartir un versículo que está en Números, capítulo 6, versículo 24, 25 y 26. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Mueve el estanque en mi ser.
amado, seguimos cantándole a nuestro Señor y diciéndole que si hasta aquí nos acompañó, sabemos que seguir haciéndolo, que su presencia siempre está al lado nuestro. Si sentís desfallecer, si sentís desmayar, es Él quien te sostiene o quien te levanta. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Muy buenos días a todos, muy buenos días, amada iglesia, a vos que nos acompañás mirándonos a través de la pantalla en este domingo, un encuentro de celebración online en este día. Así que damos muchas gracias a Dios por permitirnos este espacio y por permitirnos poder encontrarnos a través de esta virtualidad, ¿no? Que ya venimos llevando hace bastante tiempo. Y también gracias a vos, porque si esto es posible es porque vos estás desde el otro lado alentando, animando, orando y también visitando nuestro canal de YouTube. Así que sean todos muy bendecidos en esta mañana, un cariño y un abrazo enorme desde este otro lado de la pantalla. En esta mañana quería invitarte que pudiéramos reflexionar en un relato que encontramos en las Sagradas Escrituras. En esta mañana vamos a leer Hechos, capítulo 4, y vamos a profundizar en los versículos 13 al 21. Pero como siempre decimos, y hoy lo afirmamos una vez más, cada vez que compartimos una palabra, cada vez que compartimos un mensaje, cada vez que vamos a hacer lectura de un relato, es necesario que podamos entender el contexto en el que se da esa palabra para poder implementarla de manera correcta y para poder decir lo que realmente las Sagradas Escrituras quieren decir. Es un error tomar muchas veces pasajes sacados de contexto para afirmar verdades que no son ciertas. Así que siempre desde este lado te vamos a insistir, te vamos a animar y hasta a veces te vamos a dejar tarea para que hagas desde casa, que siempre que al momento de leer un relato bíblico, sea este en puntual, el que vamos a compartir en esta mañana o cualquier otro, siempre podamos traer y tener presente el contexto en el que esta palabra es emitida y es dada. Por eso, para poder leer estos versículos que van desde el 13 al 21 en Hechos 4, voy a simplemente hacerte mención y contarte en 3 palabritas qué fue lo que aconteció en el capítulo 3. Encontramos a Pedro y a Juan realizando un milagro. Este milagro tenía que ver con la sanidad de un paralítico de nacimiento, el cual hacía mucho tiempo que anhelaba en lo más profundo de su corazón que Dios pudiera realizar un milagro en su vida. Y es ese día que este paralítico tiene un encuentro con Pedro y con Juan, y pidiéndole en ese momento este paralítico no justamente algo como que les haga un milagro, sino pidiéndole dinero. Pedro y Juan se dan cuenta que no tienen, pero le dan algo que supera todo valor monetario, que supera toda condición económica, y es la sanidad de su cuerpo. Y es ahí que este paralítico comienza a caminar, y dicen algunas versiones que salió dando gloria a Dios por el milagro que Dios había producido en su vida. Y es acá donde en esta mañana yo quiero centrarme en la palabra, porque es ahí ese hecho, ese milagro es el que desata una cierta molestia en el Sanedrín, y los versículos que voy a compartir de ahora en adelante tienen que ver un poco con esto. Produjo este milagro que Pedro y Juan habían realizado, produjo en el Sanedrín cierta irritación en las autoridades, produjo cierta molestia, cierta inquietud ante esta situación que ellos mismos estaban viendo y contemplando. Y ellos no querían en esta situación, dice la palabra, que no había manera de poder explicar cómo ese milagro había sucedido, pero algo que llamaba mucho la atención es que tampoco ellos querían escuchar el mensaje que estaba detrás de ese milagro. Y acá está la cuestión que se plantea ante el Sanedrín. Estaba enojado por lo que ellos habían hecho. Y ya en el capítulo 4, los primeros versículos, dice así: Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente después de lo que había acontecido, cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y jefes de los guardias del templo. Estaban muy enojados, dice el versículo 2, porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Estos personajes de autoridad
estos sacerdotes del Sanedrín, gente de mucha autoridad, gente de mucha lectura, gente de mucha cultura, estaban enojados no solamente por el milagro que Pedro y Juan habrían realizado y de los cuales ellos eran testigos, sino también estaban enojados por las enseñanzas que ellos daban a todos aquellos que estaban cercanos a ellos dos. Entonces, como reflejo ante esta situación o como consecuencia ante estas enseñanzas que ellos estaban dando, dice la palabra que decidieron llevarlos a la cárcel. Y como era de noche, no se podía en ese momento exponerlos ante la corte para que ellos pudieran explicar qué era lo que estaban haciendo, así que el relato continúa diciendo que van a ser entrevistados al día siguiente. Pero algo que me llama mucho la atención en estos primeros versículos, más puntualmente en el versículo 4, es que dice que sin embargo al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús, y ese día el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5.000 personas. Y algo que me impacta de este versículo tan simple, tan sencillo, es que aún en el momento más oscuro, aún en el momento más difícil, aún en el momento donde Pedro y Juan están siendo encarcelados porque se los quiere cuestionar por lo que estaban haciendo, aún en el momento donde Pedro y Juan van a tener que dar cuentas ante el Sanedrín de qué era lo que ellos estaban diciendo en ese momento, la palabra del Señor cae en la vida de las personas y dice la palabra que llegaron como a 5.000 personas. Y no solamente eso, sino que los que estaban cerca escuchaban, tenían hambre y sed de la palabra de nuestro Señor Jesús. Una primera aplicación, una primera enseñanza a nuestra vida. Aún en los momentos más turbios, aún en los momentos más negros y más oscuros, aún de nuestra vida, o quizás a nivel social y global, cuando nosotros impartimos la palabra, cuando nosotros predicamos de Jesús, la semilla cae. Y es Jesús quien produce ese milagro de crecimiento en la vida de las personas, y es Jesús quien despierta esa sed y esa hambre para que muchos puedan aferrarse a Jesús y continuar sus vidas con Él. Llega el versículo 5, dice que se hace el día siguiente y Pedro y Juan son llevados a la presencia de todos ellos, es decir, de las autoridades, los cuales dice que le empezaron a preguntar. Y la primera pregunta que le hacen en el versículo 7 dice así: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Ellos no estaban preguntando o cuestionando qué milagro habían hecho, en este caso de sanidad, sobre la vida del paralítico, o cómo lo hicieron. No están preguntando eso, no están preguntando, bueno, quién fue, qué tipo de milagros ustedes están haciendo, o cómo lo hicieron, qué métodos emplearon, cómo es que llegaron a esta situación, sino que la pregunta que ellos hacen puntualmente es: ¿quién les dio poder para hacer ese milagro? ¿Y en nombre de quién lo habían hecho? Porque ahí estaba la cuestión del Sanedrín, ahí es donde ellos hacían énfasis y foco, y es lo que ellos querían romper a toda costa. El versículo 8 dice que Pedro y Juan son llenos, Pedro es lleno del Espíritu Santo y les da una palabra a sus líderes y a sus consejeros. Dice: señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. O sea, de eso no había ninguna duda, el milagro estaba hecho, el milagro había ocurrido, el paralítico había sido sano, de eso no había ninguna duda. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Acá Pedro está respondiendo ante la pregunta del Sanedrín. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. En otra cita, en otra versión dice que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y Pedro confiesa, hace esta terrible declaración que hoy es una doctrina, que hoy es un principio para nuestra vida y es lo que predicamos y es lo que siempre decimos. No se trata de cuánto vos puedas hacer, no se trata de cuánto vos puedas lograr, no se trata de tu plata, no se trata de tu dinero, ni de tus riquezas, ni de tus propiedades. Se trata de entender que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y fuera de Él
no hay nada. Y es ahí donde Pedro, dice la palabra, lleno del Espíritu, hace esta declaración que hoy para nosotros es trascendental y el eje de nuestra evangelización. Pero ahora nos metemos y profundizamos en los versículos que quería compartirte en esta mañana. Esto fue como a modo de introducción para que vos entiendas y para que juntos podamos entender qué es lo que va a acontecer ahora. Recordá que Pedro y Juan venían de sanar a un paralítico. Recordá que por eso y por hablar de Jesús son, digamos, metidos presos. Como en ese momento se estaba haciendo de noche, son interrogados al día anterior, pero aún en ese lapso de tiempo se calcula que mientras ellos estaban presos o los estaban por llevar a la cárcel, siguen predicando de Jesús, siguen dando las buenas nuevas, siguen llevando el Evangelio. Es ahí donde se convierten 5.000 personas y luego versículos más adelante, cuando son interrogados, dice la palabra, un detalle muy importante, que Pedro es lleno del Espíritu Santo y hace esta declaración terrible que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y no solamente eso, sino que pone en evidencia lo que los judíos habían hecho con Jesús. El versículo 14 dice así: y viendo al hombre que había sido sanado, es decir, lo del Sanedrín, viendo a este hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban sin palabras. Ellos no podían negar que el milagro había ocurrido. El milagro había acontecido. Entonces les ordenasen que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho. Y acá se produce una situación tensa ante el Sanedrín, pero hay algo que llama notoriamente la atención ante el Sanedrín, ante estas autoridades, y es ver la seguridad que Pedro y Juan tenían ante esta situación que estaban viviendo. Y es imposible que no se venga a mi cabeza la imagen de Pedro, el Pedro que todos conocemos, el Pedro que siempre predicamos y del cual siempre sacamos una enseñanza, el Pedro que quiso cortarle la oreja al soldado, el Pedro que Jesús dijo que le iba a negar, el Pedro que la noche en que Jesús era arrestado le negó en una ronda de fuego entre otras personas. Ese mismo Pedro que pasó por esas situaciones, que también vio a Jesús hacer milagros de manera física porque estuvo con él, es el que hoy está parado y confiado y haciendo terrible declaración. Algo que llamaba la atención al Sanedrín era la confianza que ellos exhibían al momento de hablar. No se presentan como que estaban dudando, no se presentan como que estaban atemorizados, no se presentan como que había miedo en sus corazones. Por el contrario, ellos percibían que había en ellos seguridad y eso les llamaba mucho la atención. Dice que Pedro y Juan, y lo conocemos y también lo hemos hablado un montón de veces, no tenían ningún tipo de formación. Inclusive la palabra lo dice en el versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con esto? El 14, y viendo que el hombre había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Y hay una parte que dice que Pedro y Juan eran personas que no tenían conocimiento, por eso quedaban, atónitos, o quedaban más preocupados todavía, más desconcertados, porque ellos no tenían ningún tipo de formación, no habían sido instruidos en la ley para que, pudieran hablarla, pero hay algo que ellos sí podían detectar, y es que habían estado con Jesús. Esa confianza, esa seguridad, esa respuesta que ellos dan ante esta situación que están atravesando, ante estar presos en una cárcel y tener que justificar qué era lo que habían acontecido, ponía en evidencia que ellos habían construido su carácter en Jesús, que ellos habían madurado en Jesús, y que por ende esa maduración
maduración que ellos habían tenido era lo que hoy les permitía estar en pie ante el Sanedrín rindiendo cuentas. Y el Sanedrín se da cuenta y dice, algo pasa, y es evidente que ellos han estado con Jesús, han pasado tiempo con Él, y han aprendido de su carácter, han aprendido de sus modos, han aprendido de su comportamiento, y hoy lo están llevando a cabo ante esta situación. Y vemos y notamos que ellos no se dejan amedrentar por nada, sino que están parados firmes en lo que ellos están hablando y en lo que están diciendo. Exhiben el carácter de Jesús al momento de responder ante una tormenta como esta. El tiempo que habían pasado con Jesús los cambió de personas amedrentadas, de personas temerosas, a amedrentar a los demás. Pasar tiempo con Jesús transforma a las personas. Relacionarme con Jesús transforma a las personas. Vincularme con Jesús me transforma, me renueva, me cambia. Si mi intimidad con Dios, si mi pasar tiempo en leer la palabra, si pasar tiempo en oración no me transforma, no me cambia, es tiempo de hacerme la pregunta de qué está pasando en mi vida, que no estoy permitiendo que Jesús me transforme, qué está pasando en mi vida que estas cosas nos cambian, qué cosas están pasando en mi vida que siempre vuelvo a caer en las mismas cosas. El versículo 8, como te leí anteriormente, dice que hay algo fundamental que los sostuvo ante esta situación y para que ellos pudieran dar respuesta. Y es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En particular en este caso Pedro, que lo menciona este versículo. Jesús les había dado una orden de que no se movieran de aquel lugar, de que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, y ellos obedecieron, se quedaron en ese lugar y fueron llenos y pudieron testificar del amor de Jesús. Pero para poder testificar de ese amor de Jesús, primero tuvieron que ser llenos, primero tuvieron que tomar de Jesús y permitir que Él morara en ustedes. Y muchas veces sobre esto de ser lleno del Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu hay como algo místico, ¿no? en esta palabra. Pero en realidad yo quiero hacer referencia en que ser lleno del Espíritu no es algo místico, sino que es ser controlado por el Espíritu de Dios. En vez de que mi naturaleza pecaminosa y carnal me controle, dejar que el Espíritu me controle. Pero para eso debo morir, porque es lo que va a producir en mí los frutos. Si yo quiero que los demás vean que vivo a Jesús en mi vida, tengo que morir muchas veces a mi carácter, tengo que morir a mi voluntad, tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis ganas, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y por ende ese vínculo con Jesús, esa relación con Jesús pueda ser vista y exteriorizada. ¿Muerte a qué? Porque hablamos de morir para ver los frutos. Muerte en negar mis propósitos, muerte en dejar mis deseos para abrazar los suyos. Para ser parte de su historia, de la historia de Jesús, yo debo morir a mi historia. Para vivir en su voluntad, yo debo renunciar a mi voluntad. Para que su señorío se haga efectivo, yo debo someter las áreas que están en rebelión para que Cristo las gobierne. Y muchas veces está la confrontación en nuestras vidas, en que no podemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas y en que ese ser lleno del Espíritu de Dios tenga que ver con dejar que Él nos controle y que Él nos gobierne, porque hay áreas de nuestra vida que muchas veces están en rebelión y no las hemos sometido a Cristo. Y podemos decir, sí, pero yo voy a la iglesia, sí, pero yo participo, sí, pero yo estoy, sí, pero yo estoy en un grupo, sí, pero yo dirijo tal o cual ministerio, o sí, yo digo ser hija de Dios, pero muchas veces eso no significa que seamos llenos del Espíritu. Lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu es permitirle a Dios que Él realmente more en nuestro corazón, en la totalidad de nuestro corazón, que Él nos gobierne, renunciar a nosotros para que en esa renuncia, en esa entrega, se produzcan los frutos que tienen que ver con una vida victoriosa en el Señor. En esa condición, en la condición de negarnos a nosotros mismos, en la condición de rendirnos, es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ese mismo Pedro, como te decía recién, que cortó la oreja, que le negó, fue ese mismo Pedro que fue lleno del Espíritu Santo.
El versículo 13 dice que el Sanedrín se maravillaba, como te decía anteriormente, de la confianza que ellos tenían. Y pensaba, ¿no? Maravillar al Sanedrín no era poca cosa. ¿Por qué? Porque ellos no eran unos simples personas que sabían de la Biblia o que tenían algún conocimiento. Pedro y Juan se estaban enfrentando a una élite muy alta, a una élite sofisticada, se estaban, anteponiendo a gente orgullosa, a gente legalista y por sobre todas las cosas endurecida. A esas personas ellos se estaban enfrentando y aún a esa gente de esa élite tan sofisticada, orgullosos, legalistas, a esas personas fueron que ellos maravillaron, porque versículos más arriba dice que ellos estaban sorprendidos de esa manera de hablar y de esa situación. Y fíjense que si no estarían confundidos los del Sanedrín, que en el versículo 15 dice que, tuvieron que pedirles que, salieran afuera. No hablaron de la resolución que iban a tener de Juan y Pedro delante de ellos, sino que era tanta la confusión que los tuvieron que hacer salir afuera, que salieran del concilio y conversaban entre ellos y ellos mismos decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. O sea, ellos mismos estaban diciendo, no podemos negar lo que han hecho, no podemos negar que han estado con Jesús, que han pasado tiempo con Él y hoy se puede reflejar en sus vidas. Entonces en el versículo 17 viene la primera amenaza que ellos quieren infundir en la vida de Pedro y de Juan. Y ellos lo que están haciendo justamente es ante esta situación querer amedrentarlos, pero ellos estaban bien posicionados y confiados en el Señor, dice la palabra. Y cuando pensaba en esta palabra, pensaba en nuestras vidas, ¿no? Porque a donde hoy quiero llevarte y hoy donde hoy quiero recordarme a mí mismo que muchas veces ser un discípulo de Jesús va a tener un costo en nuestra vida. Nos va a costar, va a ser difícil, pero sin embargo tenemos como ejemplos hoy estos dos discípulos de Jesús que lo lograron, que nos dicen sí, se puede. Y te invito a que puedas profundizar en el carácter de Juan, en el carácter de Pedro, y que puedas profundizar en ellos y ver y evaluar cómo ellos fueron transformados por el Señor y cómo ellos hoy llegan ante esta situación parados, confiados en el Señor y seguros de que Dios estaba con ellos en esta situación. No podían negar los del Sanedrín que el milagro había ocurrido y la meta en ellos, las del Sanedrín, era la de indagar, la de escudriñar y era la de buscar, la quinta pata al gato para no creer. Ellos lo que estaban queriendo hacer era impedir que la divulgación del mensaje se diera. Por eso en el versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Lo que ellos estaban queriendo impedir y la resolución que estaban por tomar y por llevar a cabo era decirle a Pedro y a Juan, amenazarlos y decirlo, muy bien, los dejamos en libertad, pero de acá en adelante les impedimos que ustedes hablen y hablen en el nombre de Jesús, que es quien realizó el milagro en la vida del paralítico. Y por ende, si lo realizó en la vida de él, lo puede realizar en la vida de cualquier persona. Entonces el Sanedrín lo que está queriendo impedir es que el mensaje de Jesús, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, de sanidad, de restauración, llegue a la vida de las personas. Y es ahí donde ellos se encuentran en que tienen ante sí la decisión de tener que pagar un precio por el discipulado, a pagar un precio por seguir a Jesús. No le prohibieron hacer milagros, pero sí le prohibieron hablar de Jesús, hablar de su nombre. No queremos que sean sus representantes, no queremos que hagan cosas en sus nombres, le decían. Este es el mensaje que Pedro y Juan no estaban dispuestos a callar. Ellos tienen clara la misión y no van a ceder. Ellos entendían que se les había sido dada una palabra y era la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 8 dice, y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo
y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que hizo Jesucristo, y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Pedro y Juan estaban llevando a cabo la tarea de la reconciliación, estaban llevando adelante predicar el Evangelio, era lo que estaban haciendo. Sin embargo, el Sanedrín quería callar ese mensaje, quería impedir que Pedro y Juan pudieran cumplir ese propósito de reconciliar a las personas con Dios. Y muchas veces nuestras pruebas, nuestras circunstancias, muchas veces lo que nos rodea impide que podamos nosotros también cumplir con esa misión que tiene que ver con la reconciliación, llevar a las personas a los pies de Jesús, discipularlas, ministrarlas, estar cerca de ellas. Muchas veces somos nosotros mismos los responsables de que esta tarea de la reconciliación no se cumpla, y muchas veces también los factores externos nos impiden que nosotros podamos hacer esto. Reconciliar al mundo con Dios, esa es nuestra misión. Y Pedro en el versículo 9, y ya adentrándonos al final, les da una respuesta. Pedro y Juan le dan al Sanedrín una respuesta. El Sanedrín le dice: bien, amenacémosle, digamos lo que tienen que hacer, qué es lo que nosotros les pedimos. Y el versículo 19 dice así: mas Pedro y Juan respondieron al Sanedrín, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. Pedro y Juan le están diciendo: muchachos, díganos nosotros si es justo que nosotros les respondamos a ustedes o les respondamos a Dios. Y la pregunta se caía de maduro, porque era evidente que ellos tenían que responder a Dios, tenían que obedecer a Dios. Por ende, lo que hacen Pedro y Juan es poner al Sanedrín entre la espada y la pared, y les devuelven con esta confesión: juzguen ustedes qué es lo que Dios nos manda, si obedecer a ustedes o obedecer a Dios. Y el versículo 20, mi favorito, mi preferido, hace una declaración que te invita a que te lo apropies para tu vida y para este tiempo que viene por delante. Dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro y Juan tenían en claro la misión. No podemos negar lo que Jesús hizo en nuestra vida, no nos podemos callar, no podemos negar lo que nuestros ojos han visto, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero no solamente lo que Jesús hizo, sino también lo que hemos oído que Él ha hecho en nuestras vidas. Y te invito a que en este tiempo realmente este sea tu palabra que te acompañe, que realmente tu vida no pueda cesar de decir lo que Jesús ha hecho en vos y en tu familia y en tu entorno, y que puedas llevar adelante la tarea de la reconciliación. Un verdadero discípulo rinde todo al Evangelio y entrega cada oportunidad y recurso a la misión de Dios. Ese es nuestro desafío en este tiempo, de predicar el Evangelio de Jesús, de levantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, de buscar a las personas, de ministrarlas, de hablarles de Jesús, de darles esperanza, pero no en nuestro nombre, no en lo que podemos hacer, sino en el nombre de Jesús. Pero nuestras vidas son testimonio de una obra preciosa, y eso no lo podemos callar, eso lo tenemos que compartir. Había una radicalidad en el llamado de Jesucristo, y muchas veces vivir en esa radicalidad no es fácil. Pero hay tres cosas que en esta mañana yo quiero hacer énfasis y hacer el cierre en este tiempo. Hay tres cosas que llaman la atención en la vida de Pedro y en la vida de Juan. La primera, en el versículo 8, nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso se llama unción. En el versículo 19 dice: juzgad ustedes mismos. Ellos estaban convencidos, tenían convicción en su corazón de que lo que estaban haciendo era porque Dios estaba con ellos acompañándoles, y no había nada, por más difícil que pareciera, que impidiera que el mensaje de Jesús se propagara en aquel lugar. Ellos estaban convencidos. Y el versículo 20 o el 19 dice que ellos estaban dispuestos a transmitir este mensaje que Jesús había depositado en sus vidas, porque habían visto y porque habían oído. Vieron lo que Cristo padeció, vieron a Jesús morir, vieron a las mujeres en la tumba que estaba vacía. Ellos oyeron hablar del reino de Dios por 40 días y también vieron a Jesús ascender a los cielos. Y el Maestro se replicó en ellos. Por ende, ellos fueron afectados por el mensaje de Cristo. Yo puedo decir en mi vida hoy que he visto y que he oído. Muchas veces
y esto creo que lo hablamos una vez y lo compartíamos, muchas veces hablamos de lo que otros nos cuentan, pero yo te invito a que en este tiempo vos testifiques de ese Jesús que hizo una obra en tu vida, de ese Jesús que te transformó, de ese Jesús que hizo un milagro en tu corazón, de ese Jesús que llegó a tu vida cuando estabas desahuciado, de ese Jesús que trajo esperanza a tu matrimonio cuando estaba roto, de ese Jesús que sanó a tu hijo quizás en un momento difícil, de ese Jesús que te acompañó en los momentos más difíciles de tu vida y te sostuvo. No podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y para finalizar, quiero decirte lo siguiente. Somos llamados como testigos. Cuando somos llamados como testigos, y pensaba en esta situación que era la que se encontraba Pedro y Juan, ¿no? Si somos llamados como testigos, el juez quiere saber qué viste, qué oíste, qué sentiste, cuándo viste, qué es lo que viste. Y las preguntas que surgen de esto es qué oímos, qué vimos, qué vieron y qué oímos. Pedro y Juan habían nacido de nuevo y ven a sus compatriotas judíos y lo ven como esclavos del pecado, ahora confrontándolos, esclavos de la ley, una ley que ellos no pueden cumplir, y ahora ellos están dispuestos a perder la vida, no le temen a la muerte porque Cristo vive en ellos y están seguros de que ellos tendrán la vida eterna. La palabra testigos, me anotaba acá, dice que aparece 175 veces. Para ser un buen testigo tengo que ser un buen observador, porque medito en eso que he visto y dejo huellas, y eso deja huellas en mí, y eso es lo que me va a transformar. La palabra testigo en griego significa mártir. No está solamente relacionada con el hecho de predicar, sino con el hecho de testificar, no simplemente con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro vivir y aún con el sacrificio de nuestras vidas. Debemos dar testimonio del Señor Jesús a costa de un precio, aún el sacrificio de nuestra propia vida. El desafío que queremos dejarte en este tiempo y por donde entendemos que el Señor nos va dirigiendo es que, amada iglesia, tenemos que salir, tenemos que predicar del Evangelio de Jesús. El discipulado va a ser costoso porque requiere en nuestra vida personal e íntima negarnos a nosotros, a nuestra voluntad, propósitos, deseos, para que en eso Jesús pueda glorificarse y ser el centro de nuestra vida. Tenemos que ser testigos. No alcanza solamente con decir yo voy a la iglesia y estoy bien, sino que tiene que arder mi corazón porque muchas personas más lleguen a la iglesia, porque muchas personas más lleguen a Jesús y tengan un conocimiento de Él y un encuentro con Él. Pero si yo con lo que viví me lo guardo, me lo quedo para mí, si yo solamente lo que experimenté de Jesús sirve para enriquecimiento propio, no tiene sentido. Debe arder en nosotros el corazón por las almas, por las vidas de aquellas personas que no han tenido aún un encuentro con Jesús. Y entendemos que este tiempo es la palabra que Dios ha depositado en nuestro corazón. A lo largo de estos domingos venimos haciendo énfasis acerca de llevar el Evangelio, de predicar, de salir, de compartir con otros, de invitar a otros. Y esa es la misión de nosotros y esa es la misión de la iglesia, de testificar de Cristo con nuestras vidas. Así como Pedro y Juan pudieron testificar ante el Sanedrín de Jesús y pudieron estar firmes, confiados en que Jesús era quien había dado la respuesta. Porque hay un hecho que no podemos pasar por alto y que lo dijimos al principio, y es que vemos que aún en el momento en que Pedro y Juan están siendo encarcelados, continúan llevando el Evangelio y las personas se convertían. Entonces, no importa el contexto que atravesemos, no importa nuestra dificultad personal, no importa el contexto quizás social en el cual nos encontremos o aún las dificultades que el enemigo quiera poner en nuestra mente y las barreras que él quiera poner en nuestra mente. Entendamos que Jesús es el primer interesado en que podamos llegar a la vida de las personas, que es Jesús el primer interesado en manifestarse en la vida de esas personas. ¿Y cómo lo va a lograr? A través de nosotros, a través de lo que Él ya depositó en nuestro corazón, en nuestra responsabilidad, en nuestra misión de ser testigos de Jesús, no solamente de palabras, sino también en hechos, y de que nuestra vida se refleje a Jesús en su totalidad. Termina el versículo diciendo que la persona da testimonio y da gloria a Dios por ese milagro que había recibido en su vida. Que nosotros podamos también testificar, que nosotros también podamos hablar de Jesús, porque las personas, puede Jesús sorprendernos con un milagro y enviar a
a las almas, pero creo que hay en nosotros, en este tiempo, tiene que haber en nosotros algo que realmente confronte nuestra realidad delante del Señor, y es que podamos pensar qué estamos haciendo por la vida de las personas que están afuera y no conocen de Jesús. Es nuestra responsabilidad llegar a ellos. Pidámosle a Jesús en este tiempo que nos revele los modos, los medios, cómo hacerlo. Pidámosle a Jesús que cuando tengamos una persona enfrente, lo primero que podamos decirle es: voy a estar orando por vos, Jesús te acompaña, Jesús está con vos. Y mostrar empatía con esa persona y acompañarla y estar cerca de esa persona. Es la manera en que Jesús en este tiempo quiere que nosotros hablemos de Él. Amada Iglesia, que esta palabra, que estos versículos que compartimos esta mañana, que esta historia de Pedro y Juan, también podamos nosotros implementarla en nuestra vida cotidiana y que realmente el Señor nos llene, nos dé unción, nos dé convicción y podamos testificar de lo que hemos visto y oído en nuestras vidas. Te dejo un abrazo grande y ¿qué te parece si para cerrar este tiempo oramos y entregamos esta palabra en las manos del Señor para que realmente nos continúe hablando y nos muestre, nos revele cómo debemos llevar adelante en este tiempo el predicar de su palabra? Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias por habernos acompañado, gracias por estar en medio nuestro, gracias por ser nuestro sostén, nuestra fuerza, Señor Jesús. Papá, en esta mañana queremos, en primer lugar, Señor, pedirte perdón, porque muchas veces estamos cómodos, Señor, con tu evangelio, porque muchas veces estamos cómodos con ir a la iglesia, con tener nuestro grupo. Señor, muchas veces estamos cómodos con todas las cosas que nos das y no hemos entendido que has depositado un mensaje preciosísimo en nuestra vida, que no tiene que ver con un mensaje para enriquecernos, sino para compartir, para ministrar, para decirle a muchos: vení, mirá, conocí a Jesús, Él transformó mi vida. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces, Señor, no nos damos cuenta y te negamos con nuestras actitudes, te negamos con nuestros labios, te negamos con nuestras palabras, Señor. Queremos realmente en este tiempo testificar, Señor, no solamente de palabra, no solamente de lo que nos han contado, sino también testificar de la obra que vos hiciste en nuestras vidas. Primero, en que solo en tu nombre hay salvación y en ninguno más. Señor, y has salvado nuestro corazón. Permitirnos en este tiempo llegar a la vida de muchas personas. Señor, permitirnos en este tiempo poder ministrar la vida de las personas, llegarnos a aquellos que están atravesando tiempos de necesidad, tiempos, Señor, difíciles, de tormento. Queremos ser útiles en tus manos, como Pedro y Juan, Señor. Queremos que realmente te reflejes en nuestra vida, en nuestros actos, papá. Que realmente esta palabra, Señor, pueda traer fruto en nuestros corazones y pueda traer fruto, Señor, en tu reino, en el crecimiento de tu reino. Y gracias por enseñarnos una vez más y por, Señor, una vez confrontarnos aún con nuestra propia vida, Señor, y que podamos realmente ser testigos, papá, de la obra que vos hiciste en nuestros corazones. Honramos, Señor, tu nombre, te glorificamos, te damos gracias por este espacio. Oramos y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una preciosa semana y bueno, nos vemos pronto. Dios te bendiga. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré.